Buenos días, hermanos, bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es viernes 18 de agosto y bueno, vamos a comenzar con la reflexión de la palabra, pero antes quisiera que oremos. Padre amado, Dios bendito, venimos ante ti esta mañana. Primero, Señor, para agradecer tu misericordia y amor en nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de pertenecer a tu familia. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio, ha logrado todo esto, Señor. Y, Señor amado, esta mañana queremos rogarte tu dirección, tu guía. Queremos reflexionar en lo que tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Eh, Reconocemos que necesitamos de tu ayuda, necesitamos de que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Así que, Padre, rogamos esto y queremos dejar el resto del tiempo en tus manos, Señor. Y una vez más, muchas gracias por tu amor, que es inmerecido hacia nosotros, pero muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos en una serie de devocionales llamadas La Esperanza Viva. Nuestro texto está en 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11, y ya hemos estado meditando sobre varias cosas. Hemos estado meditando sobre el asunto de añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud añadirle conocimiento, dominio propio. Debemos añadir paciencia y piedad. Y hemos visto todo esto. Hoy vamos a hablar acerca de algo que nos va a traer unión, va a traer fuerza a nuestra familia, es decir, a la familia de Dios, a la familia de la fe. La característica que vamos a estar viendo hoy es el afecto fraternal. Pero antes de comenzar, antes de reflexionar en nuestro tema, vamos a ir a nuestro texto en 2 Pedro capítulo 1, versos 5 al 11, para recordar las palabras que nos ha dejado Pedro. Dice así la palabra de Dios: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, hermanos, queremos hacer énfasis en el hecho de que estas cualidades se deben añadir y se deben añadir con diligencia, con rapidez, porque si no, será muy difícil que el Hijo de Dios, que nosotros como hijos de Dios, demos fruto. Nos volveremos cortos de vistas, quedaremos estancados espiritualmente, no podremos crecer y no tendremos las fuerzas que necesitamos para servir a nuestro Señor. Entonces, hermanos, el afecto fraternal es el tema de hoy día. Cuando revisamos la lista de esas cualidades, cuando revisamos la lista de esas características que debemos añadir con urgencia, con diligencia a nuestra fe, el afecto fraternal viene después de la virtud, viene después del conocimiento, del dominio propio, paciencia, la piedad. Por esa razón, hermanos, pienso que se necesita de todo lo antes mencionado para lograr el afecto fraternal. Ahora, hermanos, tristemente debemos decir que es casi imposible encontrar una iglesia donde todos los hermanos se aman, se respetan, se tratan con cariño y están unidos para trabajar para el Señor, claro, llevando fruto. Y esto, hermanos, no es de extrañarse porque viene desde el inicio. Porque si recordamos un poco de la vida del Señor Jesús con sus discípulos, encontramos que existían disputas entre los mismos seguidores del Señor Jesús, aún estando Él con ellos. Algunos se ponían a discutir sobre quién amaba más a su maestro.
Estaban preocupados por quién se iba a sentar a su derecha o izquierda cuando él estuviera reinando. Y no podemos olvidar también el desacuerdo, por ejemplo, entre Pablo y Bernabé. Estos hermanos se separaron debido a una discusión que tuvieron en cuanto a Juan Marcos, ¿no? El sobrino de Bernabé. Sí, hermanos, el tema del afecto fraternal es algo difícil de lograr. Ahora, si nos preguntamos por qué es tan difícil de lograr, debemos decir que es difícil porque todavía nosotros estamos luchando contra el pecado. La madurez espiritual del creyente todavía es débil. No ha crecido lo suficiente. Por esa razón, Pedro hace esta advertencia de añadir diligentemente, ¿no?, las características que hemos estado meditando. ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros estuviéramos unidos en nuestro propósito de agradar a Dios con nuestras vidas? ¿Se imaginan que cada creyente muestre afecto fraternal hacia el otro? La verdad es que cada uno de nosotros seríamos más productivos, daríamos fruto. Así que debemos ser diligentes, debemos ser rápidos para que como hijos de Dios podamos mostrar ese afecto fraternal en nuestra iglesia, para que estemos unidos, para que mostremos amor el uno al otro. Si podemos añadir afecto fraternal a nuestras vidas, podremos perdonarnos los unos a los otros, podremos soportar nuestras debilidades, podremos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos en la familia de la fe. Además, podremos alentarnos, podremos animarnos los unos a los otros cuando viene dolor, cuando viene tribulación. Y también podremos alegrarnos juntos cuando tengamos victorias. Hermanos, estoy seguro que no puede haber la disposición, la práctica de amar, la práctica de ayudar, alentar a nuestra familia de la fe, si no hemos añadido las características que el apóstol Pedro nos ha estado enseñando. Si no existe afecto fraternal sincero, los unos con los otros, es una señal, es una indicación que no estamos creciendo en madurez espiritual. La palabra de Dios nos enseña a proteger y cuidar de nuestros hermanos. Por ejemplo, el apóstol Juan insiste en este hecho de que debemos amar a nuestros hermanos. Y nos recuerda en su primera carta, en el capítulo 4, que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese es el mandamiento, ¿no? El que ama a Dios, ame también a su hermano. El hermano en la fe que no tiene afecto fraternal debe considerar seriamente su situación. Nuestro texto en 2 de Pedro nos dice que tal hermano tiene la vista corta, no puede ver, está cegado. Así que debemos tener mucho cuidado. Hermanos, nuestro Señor nos ha dejado un sinfín de tareas. Una de ellas es discipular a las naciones. Esta tarea es imposible sin la ayuda de otros. No tener afecto fraternal hacia los hermanos, no ayudarles para que se edifiquen espiritualmente, es perjudicar la causa del Señor. No olvidemos que segamos lo que sembramos. Si yo quiero comprensión, si uno quiere afecto y la ayuda de los demás, se debe sembrar comprensión, se debe sembrar afecto y ayuda. Si nosotros hemos alcanzado cierto nivel de crecimiento espiritual, no lo hemos logrado a solas. Alguien nos influyó, alguien ha sido ejemplo en palabra y también en la práctica. Y hermanos, no podemos olvidar cuando nosotros éramos niños espirituales en las cosas del Señor. Hacíamos preguntas que tal vez para otros eran básicas y ellos nos ayudaban, no tenían ningún problema. Y hasta ahora, nosotros, hermanos, no lo sabemos todo. Y necesitamos del compañerismo, necesitamos del afecto de nuestros hermanos en la fe. Nadie nos entiende mejor que un hermano en la fe. Y de hecho, a veces llegan momentos que somos más cercanos, somos más allegados a nuestros hermanos en la fe que a nuestros hermanos en la carne.
Hermanos, podemos añadir afecto fraternal a nuestra fe, pidiendo a Dios que nos ayude. Y después de buscar la ayuda del Señor, debemos buscar maneras de animar y ser bendición a las personas quienes nos rodean, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Cuando hacemos esto, debe ser un acto no egoísta, sin esperar nada a cambio. Tendremos que aprender cuándo cesar nuestras bocas y cuándo abrirlas. Tendremos que aprender a edificar a otros en vez de destruirnos. Y eso no va a ser fácil. Pero entre más vamos practicando, entre más vamos haciendo esto del afecto fraternal en nuestras vidas, algo cotidiano, más fácil va a ser, hermanos. Mucho más fácil va a ser amar, mucho más fácil va a ser ayudar, apoyar a nuestros hermanos en la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Hemos visto, Señor, que es importante tener amor fraternal con nuestros hermanos. Señor, nosotros no podemos hacerlo. Solos no podemos hacerlo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, Señor. Queremos ser responsables y añadir con diligencia a nuestra fe estas características, estas cualidades, para, Señor, darte honra, darte gloria a ti, Señor, para llevar fruto, para trabajar para ti, Señor, para servirte. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti constantemente. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana.